opina de lo que le estoy diciendo? Ah, ya empezamos. Listo. Atentos a la orden. Ahora sí. Buenas tardes desde España. Bueno, buenos días en el resto de países del mundo. Cuando quieras, Héctor, adelante. Ya estamos en conexión. Gracias. La humanidad ha acordado una serie de pautas de convivencia que privilegian la primordial conservación de la especie, el respeto entre pares, la protección de lo fundamental, acciones que contemplan elementos tan obvios como la vida. Proteger la infancia es proteger el destino de la humanidad como semilla inserta en un contexto familiar, este último, núcleo fundacional de la sociedad. La sociedad, a través de acuerdos, ha promulgado leyes y tratados que protegen a la niñez como un bien irreemplazable, y a partir del 20 de noviembre de 1989, la Convención Internacional de los Derechos del Niño ha promulgado el Tratado de Aplicación Obligatoria en todos los países firmantes, referentes a los niños, niñas y adolescentes como el bien superior de la humanidad. Dicho esto, queda claro que existe una abierta contraposición entre palabras y hechos, razón por las que casos como el de Lucio Dupuy nos vienen a recordar que tales tratados son ignorados en forma intencionada, sistemática, arbitraria y destructiva por los órganos judiciales y políticos en los cuales hoy hacemos foco. Es claro que es muy fácil identificar a aquellos que vulneran los derechos de los niños y sus cómplices, mayoritariamente órganos judiciales, de salud y policiales, que sometidos políticamente a un silencio ideologizado por poderes del Estado que les brindan protección, cargan todos sobre sí mismos la misma culpa que los perpetradores del maltrato infantil, sea esto por acción u omisión. El interrogante que debemos resolver es ¿cómo evitar que esto siga pasando? En una realidad plagada de avances científicos, de soluciones a medida y de hiperconectividad, no podemos seguir solo reflexionando sobre las soluciones del problema, sino que debemos aplicar celeridad, coraje y determinación. No podemos mirar para otro lado y desamparar al futuro mismo de la humanidad, representada por toda la niñez del planeta, para seguir protegiendo intereses mezquinos que aspiran a controlarnos a través de adoctrinamiento de estas nuevas generaciones, del control de la natalidad a través del aborto y la destrucción de la familia, solo para proteger una minúscula clase privilegiada del mundo que simplemente nos mira como un recurso, mas no como sus pares humanos, embriagados de la inmediatez del aquí y el ahora, negándonos el futuro. Si el futuro de los niños es hoy cuando debemos actuar. Se lo debemos a Lucio, se lo debemos a todos los niños del mundo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para América, muy buenas noches para Europa y buenos días para la costa este de los Estados Unidos. Darles la bienvenida a este foro donde vamos a tratar un tema tan sensible como es el maltrato institucional. Decir que el maltrato institucional es grave en sí mismo y agrava aún más la situación cuando se habla de la niñez, porque la niñez no solamente representa nuestro futuro, representa un presente de niños que deben crecer en salud, y cuando hablamos de salud no hablamos solamente de salud física, sino también de salud mental, porque serán los adultos del mañana y quienes tendrán sobre sus hombros el peso de la sociedad. Simplemente decirle bienvenido a cada uno de los ponentes, bienvenidos a Ramón Dupuy, nuestro invitado especial, eh, y esperemos poder transmitir un mensaje para que toda la sociedad finalmente despierte
a esta gravísima situación que estamos viviendo. Hoy como sociedad, sobre todo la sociedad occidental, está siendo atacada. Están tratando de destruir sus bases a través de la destrucción de la familia, de la niñez y del cristianismo. Tenemos la obligación de empezar a participar. Tenemos la obligación de hacer oír nuestra voz. Así que a todos, bienvenidos, y esperemos que esto sea de un gran provecho para quienes están del otro lado y para quienes vayan a reproducir en algún momento este video. Buenas tardes a todos de nuevo, y voy a cederle la palabra a nuestro invitado especial, Ramón Dupuy, donde en primera persona y en carne propia nos va a contar de qué se trata este maltrato institucional. Bienvenido, Ramón, tuya la palabra. Hola Héctor, bueno, buenas tardes, buenas noches y buen día para todo el mundo que nos está mirando. Yo te lo puedo contar de la experiencia que tuvimos nosotros con Lucito. El maltrato institucional para nosotros arrancó con la justicia, ¿no? Una jueza de aquí, de mi ciudad, donde sin hacer casos a las pruebas que se les había presentado, los comentarios que nosotros le habíamos hecho, revocó la tenencia que la teníamos nosotros, mi hijo mayor, porque a nosotros no nos quiso dar a Lucito, esta asesina, ¿no? Sin escuchar, con 7 falsas denuncias, revocó la tenencia a favor de su progenitora, ¿no? Yo siempre digo que la tercera asesina es la jueza Ana Clara Pérez Ballester de aquí, de mi ciudad, donde se lo sirvió en bandeja de oro para que lo asesinaran a Lucio, de la forma de lo que lo asesinaron por esa maldita ideología y odio al género opuesto, ¿no? Lucio muere por ser interfiriente en la pareja, Lucio muere por ser varón, no lo digo yo, no lo dice nadie, sino lo arrojan las pericias psicológicas y psiquiátricas que se le hicieron, los 3 peritos coincidieron, y bueno, lamentablemente hoy por hoy Lucito no está. El maltrato institucional comienza con los jueces que no ven, no escuchan y no leen los expedientes, ¿no? Yo siempre digo que cuando un juez de familia o un fiscal escucha las 2 campanas, como se dice acá en Argentina, las soluciones aparecen mágicamente, ¿no? Y se pueden salvar muchas vidas escuchando, más allá de poniendo un granito de arena como la humanidad, el sentido común y el compromiso que tienen que asumir cada uno de sus funciones para que esto no vuelva a suceder nunca más, Héctor. Ramón, quiero para el resto del mundo, si bien el caso de Lucio es muy conocido, quiero describir brevemente que Lucio a los 5 años de edad, si no me equivoco, si no corregime si algo lo digo mal, fue asesinado por una pareja igualitaria, lo que hoy se llaman los matrimonios igualitarios, de 2 mujeres, de su mamá y su novio. Lucio fue un crimen evitable. Pasó Total. por muchísimas instancias, me gustaría que seas vos quien cuente todas las instancias en donde esa maquinaria pudo haberse detenido y no hicieron absolutamente nada. Lucio estuvo viviendo durante 4 años con nosotros, donde tuvo un solo ingreso en sus 4 años por una otitis en el oído. Cuando se lo entregan esta jueza a la progenitora y a la novia de la progenitora, en 3 meses entró 5 veces hospitalizado Lucio. En menos de 3 meses, 5 veces, con quebraduras, quemaduras de cigarro, mordeduras, desvanecido.
fracturado, y bueno, ninguno de los resortes de salud saltó para prevenir la muerte de Lucio. También así en escuela, en educación, donde Lucito hacía dibujos sin ojos y sin pierna por no querer ver lo que le estaba viendo, y las piernas era el trato de las violaciones que recibía cotidianamente Lucio. Eh, o sea, el Estado en sí cayó por decadencia a partir de la jueza, ¿no? De la jueza, falló la jueza, falló unidad local, falló niñez, falló todos aquellos que no hicieron un seguimiento, un socioambiental, un estudio previo antes de entregárselo a la progenitora. Una pregunta que le hubiese hecho suficiente, Héctor, ¿con qué lo iba a mantener? No tenían trabajo, vivían de prestados. Lucio tenía su habitación en casa, tenía o sea, el rasgo familiar lo tenía acá, en mi ciudad, no a 140 kilómetros como me lo llevaron. Tenía la familia materna, tenía la familia paterna, tenía todos, tenía su habitación con su cama, su placar, su ropa, sus juguetes, todo para él solo. Me lo arrancaron de la cruel, peor manera que se puede arrancar un ser humano, para dejarlo tirado. Entonces todo el Estado completo falló, todo. Nosotros presentando pruebas, presentando fotos, presentando videos, sabíamos que eran compradoras de estupefacientes y vendedoras de estupefacientes, teniendo plantas de marihuana en la casa, fotos de todo eso, fotos de 6.000 hojas de chat presentamos, y bueno, aún así, ninguno hizo caso a las que nosotros presentamos, y bueno, se lo restituyeron nuevamente a la progenitora, ¿no? Por la ideología. Ramón, yo sé que esto es una pregunta difícil, pero que el mundo tiene que conocer, tiene que saber esto. Eh, ¿Podrías describir exactamente qué dijo la autopsia de Lucio? No sé si voy a poder, Héctor, pero te lo digo. Lucio tiene varias costillas fracturadas, tiene astillada la cadera, tiene 53 quemaduras de cigarrillo, y lo peor del caso de todo, que sus genitales fueron mordidos hasta cortarlos. Tiene un gran hematoma en la cabeza con un palo o contra la pared le pegaron la cabecita. Lucio fue torturado totalmente y vejado el mismo día que lo torturaron. Mientras lo torturaban, lo vejaban, lo violaban. Bueno, Ramón, sé que fue difícil, creo que es difícil para todos, incluido para mí, porque soy padre y no puedo no conmoverme, pero simplemente decirte gracias. El mundo tiene que conocer estas cosas. Por supuesto, por eso lo hicimos visible, Héctor, porque Ujú. no queremos que haya otro Lucio más, no queremos que haya otras familias destruidas como las que tenemos nosotros hoy en día, a pesar de que hace 1 año y 5 meses, nosotros no lo mataron hace 1 año y 5 meses, lo mataron ayer a Lucio. Seguimos con el mismo sufrimiento, el mismo dolor, latente continuamente cada hora que pasa en nuestras vidas, ¿no? Nosotros hemos transformado este gran dolor que sentimos, en lucha por todos los chicos que quedan, que hay miles, pero millones de chicos que están vulnerados en sus derechos, que nadie los respeta, que nadie los hace valer. Bueno, Ramón, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Eh, Difícil Disculpe, seguir. No, no, por favor. Es imposible no conmoverse. Al sí, contrario, gracias. Gracias por estar. Bien, esto ha sido el principio de un tema, como lo dije, que es muy, muy delicado. Eh, Le voy a ceder ahora la palabra a Fátima Silva. Fátima Silva es una abogada argentina
comunicadora también, participante de varios programas de televisión, pero especialmente en uno, donde todos los días nos da información. Es una gran defensora de los derechos de los niños, y para que esto no llame a confusión, la extracción de Fátima es de un feminismo sano, que es lo que queremos todos. Porque si hay algo en lo que tenemos que coincidir, es que nadie está en contra del feminismo. Estamos en contra de las ideas radicalizadas que han llevado a este enfrentamiento entre la sociedad y las ideologías de género. Fátima, por favor, la palabra. Bueno, qué difícil, gracias Héctor, qué difícil hablar después de Ramón. Pero era él el que tenía que hablar de Lucio, esencialmente desde la parte humana y de lo que les pasó, porque me parece que era la persona indicada para contar la trayectoria de cómo fueron las cosas. Yo, si Ramón me permite, me gustaría ser un poco más técnica, porque estoy con las ganas, hace rato que vengo hablando de esto, con ganas de dejar un mensaje claro de violencia institucional, a los fines de lograr que todos poco a poco empecemos a involucrarnos en los expedientes, que empecemos a pedir la violencia institucional claramente escrita, dejándolo puesto en los escritos de los expedientes a los fines de dejar a los funcionarios públicos expuestos casi desde su inicio de los expedientes. Es bastante nueva la temática, no la violencia institucional, sí que la empecemos a involucrar en la niñez, por lo menos en Argentina, pero estamos intentando que esto se genere como un movimiento en cada lugar y en cada expediente donde haya un niño que sufra. Cuando hablamos de violencia institucional, siempre vamos a hablar de uso abusivo o uso arbitrario. ¿De qué? De la función pública, del funcionario que va más allá de lo que el derecho o sus obligaciones se lo permiten. Es un funcionario que o no hace lo que debe hacer, falta a su debida diligencia, o no cumple con las funciones para las cuales fue elegido, ya sea por acción o por omisión. No es menor la definición. Si la analizamos despacito, estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando estarán diciendo, en mi caso de violencia institucional, en mi caso está pasando. Seguramente muchos se están identificando. Y está bien que así sea. Porque el caso de Lucio lo que dejó fue como una forma de ver la violencia casi indiscutible. O sea, nos chocó contra la violencia institucional. Después, cuando vamos caso a caso, vamos encontrando conductas de funcionarios que claramente tipifican o encuadran, para no usar una palabra tan técnica, dentro de lo que es la violencia institucional. Y les digo cómo mirarlo. La progenitora, yo no la puedo llamar madre, les pido disculpas, la progenitora vuelve en busca de Lucio en febrero del 2020. El 5 de febrero se inicia el expediente, donde ella va a la justicia a requerir que Lucio vuelva a vivir con ella y con su pareja actual en ese momento, que, bueno, ya según ellas dijeron, estaban con un emprendimiento económico. No importa ahora si es cierto o no, me interesa abocarme a otro punto de la trayectoria del expediente. El juzgado supo entonces, la jueza, el asesor de menores, los equipos técnicos, todos los que intervienen en los expedientes de familia, supieron el 5 de febrero del 2020 que la progenitora requirió que Lucio vuelva a vivir con ella. Este fue el primer aviso. Primera alerta temprana, como lo llamo yo, de una situación que tenemos que mirar. El juzgado decide abrir una causa y pone la primera audiencia para que las partes se encuentren el 13 de marzo del 2020. Ese día no se pudo hacer la audiencia porque la tía de Lucio acababa de ser mamá y por lógica cuestión de que su físico no estaba en condiciones de hacerlo, tuvieron que suspenderla. Ya estamos en marzo. La jueza, el asesor de menor y los equipos técnicos ya sabían que la progenitora estaba reclamando a Lucio para que vuelva a vivir con ella. Hasta acá, nada. Solo una audiencia el 13 de marzo. Después de esa suspendida, ponen una segunda audiencia el 1 de julio. El 1 de julio no llegan a un acuerdo, porque la tía le explicaba al juzgado que Lucio estaba en esa casa viviendo muy bien, que era feliz, que era un nene que tenía su centro de vida, que había encontrado su contención familiar, de amigos, de espacio físico del lugar, de lugares a los que transitaba y demás, pero la progenitora insistía que lo quería. Entonces, ¿qué acordaron? Acordaron que Lucio quedaba con la tía,
pero que la progenitora podía tener un régimen de comunicación con Lucio y podía viajar a verlo los fines de semana, y algún fin de semana podía llevárselo a Santa Rosa de un viernes a un lunes, pero tenía que restituirlo a la vivienda de la tía, del tío, ¿va? Bueno. Hasta acá estamos en julio, y yo, perdonen que voy a ser reiterativa, pero la jueza, el asesor de menores y los equipos técnicos sabían que desde el 2 o 5 de febrero la progenitora reclamaba a Lucio para que volviera a su casa. ¿Qué pasó ahí? Ella empezó a visitarlo en la casa de los tíos, pero empezó a preparar un terreno de manual, les diría yo, por lo menos para los que vivimos en Argentina, que reconocemos estas conductas. Cada vez que iba era un escándalo, decía que no se lo dejaban ver, iba a la comisaría a hacer la denuncia, les complicaba la vida a una familia común como cualquiera de nosotros, que no nos gustaría a ninguno que tener una persona que venga a visitar a quien llamaba a su hijo, y cada vez que fuera era con una denuncia en comisaría, le complicaba la vida a los mellizos recién nacidos de este matrimonio también, porque era cada vez que iba un escándalo. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de julio. El 31 de julio, y estamos en julio ya, pasaron 6 meses desde el 5 de febrero que el expediente empezó. El 31 de julio, la progenitora lo fue a buscar y se lo llevó el fin de semana, como tenía autorizado en ese acuerdo que habían firmado, tenía que restituirlo el lunes siguiente. Nunca lo restituyó. Conducta ilegal, si se quiere. Lo retuvo sin autorización del juzgado. Sin autorización del juzgado, ni tampoco de los tíos, que eran los que tenían el cuidado. ¿Qué hizo la jueza? Puso una audiencia. ¿Para cuándo? El 28 de agosto. El 28 de agosto. Ahí se volvieron a encontrar en el juzgado. Para el 28 de agosto, hacía 7 meses que todos sabían que la progenitora quería llevarse a Lucio a vivir con él, con ella, que cada vez que iba a la casa de los tíos era una denuncia y un escándalo, y que el 31 de julio se lo quedó sin permiso, lo retuvo ilegítimamente en su poder, hasta el 28 de agosto. Creo que había conductas como para que la justicia hiciera algo, por lo menos algo. Bueno, nada pasó. Llegaron al 28 de agosto, y se firma un acuerdo. Yo no sé cómo pasa, le digo a mis colegas y a toda la gente que nos está mirando, en otros lugares, en todos los lugares del mundo, no los conozco. En nuestro país sucede que muchas veces cuando se llegan a estas audiencias conciliatorias, les conviene a la justicia que las partes acuerden. Entonces, de alguna manera, presionan para que esos acuerdos se den. Probablemente a la tía le habrán dicho, bueno, mirá, si vos no firmás este acuerdo, finalmente la jueza va a decidir igual por la progenitora. La jueza consideraba que Lucio no iba a estar en ningún lugar que no fuera mejor que no fuera con la progenitora para ella madre. Así que lograron que la tía cediera un poco su posición. Estoy segura que no conforme, no estuve en el lugar, pero tengo 33 años de profesión y más de 1000 audiencias de estas, así que sé perfectamente cómo suceden esos espacios en esos lugares de amables audiencias conciliatorias en los juzgados. Probablemente la tía no encontró otra salida que firmar ese convenio donde cedían. Pero ¿de qué le sirve a la justicia? Que dice, bueno, la tía le cedió. No, la tía no le cedió. La tía no le quedó otra opción ese día que firmar ese acuerdo, porque seguramente la resolución iba a ser más costosa para Lucio. Pensaron en Lucio, no pensaron en ellos, en los tíos y en los afectos que venían conviviendo con él. Con ese acuerdo firmado, estamos en agosto. Piensen que estamos en fines de agosto. Le dan vista a la asesora de menores. La asesora de menores, Elisa Catán, dice, por ser este el medio más eficiente, el acuerdo, no tengo objeciones que formular por tratarse de un beneficio para el niño Lucio Dupuy. Y la jueza, Ana Clara Pérez Ballester, el 4 de noviembre del 2020 homologa ese acuerdo. 10 meses. ¿Me pueden explicar cómo sabía la asesora? ¿Cómo supo para poder firmar este informe? Porque no llega a ser nada más que un informe. ¿Que era esto lo más beneficioso para el niño Lucio Dupuy? Si en 9 meses no lo vio la asesora, no lo vio la jueza, no lo citó el equipo técnico, nadie lo escuchó ni supo qué pensaba ni qué quería Lucio, su voz no fue escuchada, fue un actor de reparto en estos 10 meses, un actor de reparto, Lucio, en estos 10 meses de expediente.
Nadie visitó la casa de los tíos para ver cómo estaba Lucio viviendo. Nadie hizo un socioambiental en la casa donde estaban reclamando que fuera a vivir. Y lo peor, nadie hizo pericias psicológicas ni psiquiátricas para saber si esa progenitora y su pareja, porque había que ver si esa pareja estaba dispuesta. Ahora sabemos que no, porque vimos todo juicio penal. Pero en ese momento había que ver si esa progenitora y su pareja la pareja estaba dispuesta a criar un niño que no era propio, que podía interferir en su relación de pareja con la progenitora, que es lo que sucedió finalmente. Nadie sabía si iba a estar mejor ahí, o si iba a estar mejor con los tíos, cómo estaba, donde era ya su centro de vida, y tampoco nadie sabía cómo vivió esos meses posteriores, porque nadie tampoco visitó ese domicilio después del noviembre del 2020. Por eso digo que el 4 de noviembre del 2020, la asesora de menores y la jueza firmaron la sentencia de muerte de Lucio Dupuy. Gracias, muy amable por escucharme. Bueno, clarísimo lo de Fátima. Gracias, Fátima. Fue muy clara y muy didáctica en la parte técnica. Creo que esto ha abierto un poco la visión del público que está mirando y nos da a entender de que esas acciones u omisiones derivaron en la muerte de Lucio Dupuy, en la muerte de un niño que en todo momento pudo haberse evitado. Déjame que te agregue, perdóname, que priorizó la perspectiva de género sobre la perspectiva de infancia, que fue el peor error que están cometiendo hoy muchos juzgados de familia en todo el país. Puedo agregar que en todo el mundo. En todo el mundo occidental. Sí, en todo el mundo occidental esto está sucediendo. Muchas gracias, Fátima. Me toca cederle la palabra a Erika Barrera. Erika Barrera es abogada de México, exfuncionaria del Poder Judicial de Michoacán y especialista en derecho familiar, quien ahora nos va a exponer su punto. Así que, Erika, bienvenida, muchas gracias. Es tuya la palabra. Muchas gracias, señor periodista. Mire, estoy sorprendida con el caso. Yo no tenía conocimiento de él hasta que se me convocó a esta hermoso ponencia, no sé, plática, charla, y efectivamente en México no es la prioridad. O sea, hay aquí en México bastantes niños que pueden ser lucios, y me imagino que también hay niños que les van a parecer a ese caso. Entonces, yo voy a hablar de la perspectiva que se vive en México en un tribunal. Yo trabajé en un tribunal del Estado donde hice sentencias en estos casos en materia familiar por 15 años. Hace un año apenas salí del Poder Judicial por cuestiones personales y me puse a abogar como abogada postulante, litigante, y afuera lo que se vive es otra situación, otra vida. Las personas que tienen sus niños, que tienen sus parejas o sus nuevas parejas, aquí en México se vive una tradición que se dice que los niños son privados, los niños son de las parejas, de los matrimonios, de los concubinatos. Y no se dice que son del Estado, no se dice que son del futuro. Entonces, al momento de que alguien se quiere defender a un niño, quiere defender a una niña, un agente de la sociedad común quiere dar a conocer que un niño está violentándose, la pareja misma dice, no te metas conmigo, no te metas porque es mi hijo, es mi hija, y yo sé cómo educarlo o maleducarlo, ¿no? Entonces, no sé si eso se iba en los mayores ciudades, países, en la mayoría, pero en México eso sucede. Hay una familia tradicional que dice que los papás son los que mandan, la mamá es la que se queda en casa. Apenas en estos años estamos viviendo en carne propia los tratados internacionales que abogan por los derechos de los niños y de las mujeres, pero como dijo la abogada Fátima, se ha creído una perspectiva de género superior a la perspectiva de la infancia y no se ha creído en el niño, no se ha creído en los derechos del niño. Entonces aquí en México lo que sucede es que, pues si la familia está compuesta por una mujer
y esta mujer, no en todos los casos, pero es en la mayoría, si esta mujer denuncia que es violentada y que es agredida por su varón, por su pareja, por su esposo, se le cree. De tal manera se le cree que deja a su pareja en la acusación, en la denuncia y hasta en la cárcel. Y esto evita no solo que deje de ver a sus niños, sino que pierda la convivencia con ellos. Y de por vida, porque yo he conocido ya parejas o señores y señoras que no ven a sus hijos durante más de 10 años, 17 años, no sé, mucho tiempo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la violencia institucional se da, efectivamente se da. Yo creo que es por el cúmulo de trabajo que hay en los tribunales, pero también por los operadores jurídicos que son los abogados que litigan casos, porque cuando al momento de litigar un caso como estos de los del niño Lucio, lo que quieren es hacer ganar a su cliente. Y hacer ganar a su cliente implica quitar, omitir los derechos de los niños, el interés superior del menor, los tratados internacionales que existen para defenderlos. Entonces, yo opino que la situación esta de este niño que me deja sin palabras, la verdad, la escuchar al Señor, todo lo que dijo de su nieto, entonces me da a pensar de que entonces antes de ser jueces, antes de ser abogados, tenemos que pensar que somos personas, tenemos que pensar que somos humanos y que antes de ver si hay legalidad o ilegalidad en una norma jurídica, porque aquí en México se aplica la norma jurídica, es mucho el positivismo que se ve en las normas. Se supone que en derecho familiar tendría que haber perspectiva de la infancia, tendríamos que ver por los niños, pero se aplica la norma. Y al no aplicar la norma, el juez se ve mal visto, es mal visto en México. Entonces, tenemos que irnos por la norma. Entonces, esto ocasiona que no nos fijemos en el derecho humano de los niños y sobre todo de la persona que está denunciando falsamente al otro, se le cree totalmente. En México hay mucho asesinato de mujeres, no sé si en los demás países en los que están aquí presentes y representando a ellos, pero aquí se inició con la Convención Belén do Pará a aplicarse porque era mucho asesinato de mujeres, efectivamente, hay mucha agresión. En México es un país machista, es un país donde los derechos de las mujeres son opacados, anulados, efectivamente, pero se les ha dado tanto poder a estas mujeres que ni siquiera son violentadas y entonces aprovechan todo ese cúmulo de beneficios legales para poder atropellar al otro o a la otra según corresponde. Y entonces el derecho de los niños pues ha quedado en algunos casos, como el de Lucio, anulado. Gracias por mi intervención. Bueno, Erika, muchas gracias. Seguimos enfrentando una realidad que es muy, muy difícil por lo que estamos escuchando, ¿no? Porque estamos hablando de una realidad que es cruel, abandónica, de la niñez. No quiero ocupar mucho tiempo, voy a presentar ahora, voy a dar lugar a la palabra de Francisco Lara, que es el representante de la Corporación de Padres por la Igualdad de Derechos, CORPAI, que desde Chile nos va a traer su mensaje y nos va a poder poner en contexto de lo que está sucediendo en su país. César, es tuya la palabra. Hola, buenas tardes. Francisco Lara de Chile. Yo soy representante, como dijo acá Héctor, de la Corporación de Padres por la Igualdad de Derechos de los Niños. Nosotros abogamos que los niños tienen derechos con sus padres, no los padres con los niños, sean padres, madres, tíos, tías, abuelos, abuelas. Aquí en Chile hay mucha vulneración de los derechos de los niños, a pesar de que Chile también firmó la Convención de Derechos. En tribunales de familia se vulnera mucho y se da mucho también la perspectiva de género, en la cual uno puede partir muchas veces, generalmente por una falsa denuncia, en la cual se le cree a la madre por un problema de pareja, en la cual alejan a los niños del padre. Y ahí empiezan las organizaciones intermedias, los organismos colaboradores que se llaman, las cuales generan dinero porque hay un lucro y una mafia
alrededor del CENAME, que es el Servicio Nacional del Menor, la cual regula todo esto. Estos organismos colaboradores los llevan a sus programas y los llevan a sus sesiones, muchas veces con informes falsos, copy-paste, en la cual alejan a los niños de uno de los progenitores y generan ingresos con eso, porque el Estado les paga por cada niño ingresado a sus programas. Por ley, los programas deberían tener una duración de no más de 6 meses y están a veces hasta 3 años los niños de estos programas. Lamentablemente, hay mucha gente de escasos recursos económicos y sin conocimientos jurídicos, por lo cual ellos no se asesoran como corresponde, y a ese nivel llegan estos programas que alejan a los niños del padre y de la madre y los meten a estos hogares de menores, en la cual, según la convención, si el menor está siendo vulnerado por su familia, por su padre o madre, debería el Estado ser el tutor y velar por sus derechos, lo cual en imagen dice el Estado hacerlo, pero en el fondo en esos hogares los niños son abusados, son violados, son asesinados. Llevamos hasta este año 2.200 niños fallecidos y desaparecidos. Se está investigando una red de tráfico de órganos de menores. Hay muchos menores desaparecidos. La sociedad civil, varias organizaciones a través de todo Chile, hemos estado presionando para que se haga una comisión de verdad, justicia y reparación y de investigación en el Congreso, lo cual no lo hemos logrado porque hay mucha gente metida en esto, políticos, la clase política está metida en esto, expresidentas, presidentes de Chile, no voy a decir nombres por evitarme acciones legales en contra, pero se está investigando todo esto. Se hizo una investigación en su momento, el año 2013, en la Comisión Familia, en la cual sí se constató que habían violaciones y abusos a los menores en los hogares, había consumo de drogas, hay muchos casos de directores y directoras de hogares de menores que están siendo juzgados por la ley por vulneración a estos niños y niñas y menores, pero al final queda en nada. Cuando son juzgados, al final queda en nada. Aquí han muerto niños también en los hogares. El caso de Lucio, aquí tuvimos un caso muy parecido el año 2008, en el caso de los niños Rojo, una madre que mató a sus 2 hijos en venganza por el padre, los mató a martillazos también. A uno lo dejó, al mayor de 16 años, lo dejó con secuelas graves neurológicas. Bueno, mal que lograron recuperarlo a él, pero el otro niñito de 7 años lo mató definitivamente. Tenemos bastantes casos así, pero el Estado hace vista gorda, porque con la infancia ellos lucran. Ahora, volviendo al caso que comentaba al principio, de que los hogares separan a los padres y a las madres escasos recursos, luego con sus programas empiezan a hacer la desvinculación. Yo personalmente he tenido que apoyar bastantes padres y madres que no los dejan ver a sus hijos en los hogares, empiezan a alejarlos para desvincularlos, y después a esos niños los ponen susceptibles de adopción y los envían a otras familias. E inclusive se han perdido muchos niños menores en este país, en la cual se ha descubierto de la red de la Fundación Mi Casa, que era una red internacional, en la cual ellos daban en adopción, no sé por cuántos millones de pesos habrán vendido a cada niño a Italia, justamente. Entonces son bastantes cosas que están pasando en este país, en la cual nosotros estamos hace bastante tiempo reclamando, estamos hace bastante tiempo por redes sociales tratando de hacerlo visible, pero lamentablemente nos censuran. Muchas veces en Facebook, en Instagram o en todas las redes sociales a nosotros nos votan nuestras publicaciones, nos censuran, nos castigan por publicar cosas que no corresponden según ellos, porque es que tratan de tapar esto. Respecto a lo de Lucio, aquí en Chile se supo, pero tampoco se supo por los medios oficiales de comunicación, se supo por las redes sociales de nosotros, de la sociedad civil, porque también hay una imagen muy fuerte, porque aquí hubo mucho machismo, lamentablemente, en Chile, en la cual también se dio mucho poder a la mujer. Está bien que haya igualdad, pero se tomaron para el otro lado, lo que está pasando en México también. Muchas mujeres se toman de ese lado del feminismo extremo y agarran beneficios, hacen falsas denuncias, y lamentablemente sigue habiendo machismo, sigue habiendo muchos asesinatos de mujeres, y la policía no da abasto con las falsas denuncias. Por estar preocupados de las falsas denuncias, dejan de lado los casos reales, porque hay muchas mujeres que sí necesitan protección, eso no se puede negar, pero no dan abasto porque hay muchas falsas denuncias que no son ciertas, en la cual están preocupados de cosas que no corresponden. Y lamentablemente la falsa denuncia en este país no es castigada en lo que se respecto a relaciones de familia o de pareja. Lo que sí pasa en civil, lo que sí pasa en penal, cuando uno hace una denuncia falsa, sí tiene su castigo ante tribunales, pero en familia no hemos logrado todavía introducir
esa reforma, digamos, al Código Civil o al Código Penal, en la cual las falsas denuncias de familia sean penalizadas por el gasto que significa económico para el Estado respecto a tomar un caso así y por el daño que produce a las personas y mujeres que realmente están siendo vulneradas. Así que eso, yo los voy a tener informados y que el que quiera que les envíe el informe de la Comisión Familia de una jueza de familia, la jueza Mónica Geldres, que hoy día se está postulando a ser la directora de la Fundación que Protege a la Niñez, porque la directora anterior no hizo ni mucho ni nada, solamente era un cargo político. Por lo tanto, si alguien quiere este informe, yo se lo puedo enviar donde sale todos los detalles del año 2013. Imagínense, han pasado ya casi 10 años ese informe y nada mucho ha cambiado. Se generó un cambio en la cual el Sename, que ponían a niños infractores de ley con niños abandonados a su familia, ahora se hizo una separación, está el Mejor Niñez, en la cual solamente llegan los niños que han tenido vulneración en su familia, y en Sename los niños infractores de ley. Pero los menores infractores de ley viven como una cárcel para menores, digamos, no los dejan ni los ayudan a salir adelante, ni a salir del mundo del alcoholismo, de la drogadicción y de la violencia, que ellos son así porque lo han sufrido sus padres, porque han tenido familias y tienen imágenes de gente que ha sido así, lamentablemente. Entonces, no hacen mucho en este país, lamentablemente, por la niñez. El Estado no no los tutela como tiene que ser. Es una grave denuncia, nosotros venimos haciendo hace tiempo y no hemos logrado avanzar mucho, sí, por lo menos hacerlo público. Eso es lo que les quiero dejar y compartir lo que está pasando aquí en Chile. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por contarnos todo esto. La verdad que seguimos escuchando y nos seguimos alarmando. No escuchamos ninguna aliciente de que esto pueda estar mejorando, al contrario, parece que se está profundizando. Ahora le voy a ceder la palabra a César Quinde, que es abogado, es catedrático universitario y abogado litigante en defensa de causas justas, que desde el Perú nos va a contar cuál es la realidad, qué es lo que sucede con el maltrato infantil. Bienvenido, César, y te escuchamos, escucha la palabra. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a Primera Infancia Internacional por haberme invitado a este foro internacional y de esta manera compartir con todos ustedes la problemática que hoy en día se respecto a un tema muy importante, como ya han señalado mis colegas panelistas. Parece los niños y niñas. Como sabemos, toda la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño reconoce a los niños. Y ojo, César, tienes problemas con el audio, se corta cuando estás hablando. ¿Querés intentar solucionarlo y que ponga Carlos Martín, o podés solucionarlo en el momento? Hay mucho corte cuando estás hablando y la verdad que es muy interesante lo que estás diciendo y nos estamos perdiendo parte de lo que dices. ahí se escucha perfecto. A ver, otra vez, por favor. No hay problema, tenemos tiempo, tratemos de solucionarlo. Carlos, ¿podés asistirlo, por favor, a César? Carlos. Sí, lamentablemente no hemos podido solucionar. Por favor, intentemos desde el equipo de él, por favor. A ver. Doctor Quinde. Bueno. ¿Escuchan allí? Le podemos a ver. A Carlos Martín, sí, o así, si queréis. Adelante. Un segundo, por Intentemos favor. nuevamente, doctor César. Doctor César, intentemos nuevamente con la cámara apagada. ¿Escuchan allí? ¿Allí me escuchan? ¿Sí? Ahora sí. Es el más en eso. ¿No? ¿Nada? No, doctor Quinde, hagamos una cosa, pasemos al siguiente panelista, por favor, y si son tan amables, más bien, intentemos hacer esto, doctor Quinde. Salga de la sesión y vuelva a ingresar a ver si mejoramos el tema de audio. ¿Le parece? Por favor. Entonces, Está bien, está bien. Si es tan amable, pasemos al siguiente panelista, por favor. Bueno, le voy a tener, ante esta eventualidad que esperemos solucionar,
le voy a ceder la palabra a Carlos Martín, de España, que es abogado, experto en derecho civil, autor del libro Guía Fácil para tener éxito en tu proceso de divorcio o salvar tu matrimonio. Carlos, tuya la palabra, es tu tiempo, por favor, adelante. Buenas noches a todos, espero que se me esté escuchando bien. Bien, a ver, la situación de maltrato infantil a nivel institucional, ¿existe, se da en España o somos nosotros una excepción? Pues tengo que decir que desgraciadamente también existe en España. En España todos nuestros males vienen de la ideología de género. Esa ideología de género yo creo que nosotros hemos sido exportadores, desgraciados exportadores de la misma. A través de la Ley de Violencia de Género del 2004 se empezaron a violar y conculcar los derechos de los niños, que es lo que más me importa a mí. Los derechos de los niños, porque se articuló un mecanismo que, a través de una especie de orden de protección, en el cual la madre, con una mera denuncia que no tenía que tener ningún soporte probatorio, colocaba al padre en la situación de ir a declarar y ser detenido en el acto, pasado a un juicio rápido en el cual le amenazaban con que aceptara los hechos o iría a un juicio mayor con más imputaciones. La mayoría de los padres de familia que se ven en esa situación, que recientemente he estado con uno de ellos en los calabozos, es una situación muy penosa, porque no se trata de un delincuente que está acostumbrado a entrar en una cárcel. Lo normal es que cuando llegas a ese juicio rápido, aceptes que con una pena de multa, pues directamente se acaba el tema. Pero no, no se acaba el tema, comienza el tema. Ese hombre ha comenzado su calvario particular. Porque el divorcio que yo le estaba llevando desde el punto de vista civil, que era normal, en el cual pues yo trataba de decirle que quería una custodia compartida, la madre puede pedir la custodia para ella, se prostituye en ese mismo momento cuando la madre, para reaccionar a la petición mía de custodia compartida, lo que hace es presentar una denuncia que es falsa, porque el 80% de las denuncias que se tramitan en España son falsas. Y además no les cuesta nada porque los juzgados prohíben que nos dirijamos contra las personas que llevan a cabo acusaciones falsas. ¿Por qué es esto? Pues porque la ideología de género lo ha contaminado todo. El propio ministro que sacó la ley, que lo estaba comentando el otro día, dijo en el 2006, hizo una conferencia en una universidad española y dijo que, bueno, que el coste de detener a una persona inocente era poco coste para lo importante que era esa ley de violencia de género, que supuestamente tenía que haber evitado desde el 2004 muertes, agresiones, etcétera, y sin embargo se han multiplicado en progresión geométrica. Entonces, estamos ante una ley que ha sido o que es manifiestamente inútil, pero que ha generado un montón de chiringuitos alrededor, que nosotros llamamos chiringuitos, asociaciones feminazis, porque son así, no son feministas. El feminismo es un movimiento que yo respeto desde las primeras sufragistas de 1915, pero estas son feminazis, que lo que buscan es el odio de género. Y que desde luego nosotros no podemos tener un caso a lo mejor como el de Lucio, y se lo trataba de explicar, lo trataba de explicar en los días anteriores, pero tenemos nuestros casos propios, como por ejemplo, hace muy poco, una madre, al perder la custodia de su hija, se arrojó desde un séptimo con ella, pues, desde un séptimo piso, ella murió y al final la hija está todavía viva de milagro. O una policía que se suicidó matando también a su hija. O sea que nosotros tenemos también nuestros casos. No estamos nada libres y a nivel institucional la justicia sigue siendo machista. Y a pesar de que se da el caso de que el 80% de las jueces son mujeres, yo digo que siguen siendo machistas, porque se sigue prefiriendo siempre dar la custodia a la madre como si la madre tuviera como objeto haber venido a la vida para dar hijos y tener el cuidado de los hijos. Y yo digo que hoy en día el padre puede ser tan fantástico, tan responsable, no más, igual que la madre, y por tanto se tiene que dar la custodia compartida. Y una de las cosas que más me sorprende muchas veces cuando tenemos unas batallas horribles con las custodias compartidas, con los hijos de por medio, es que cuando consigue la madre la custodia compartida y es una madre trabajadora, lo cual es muy loable, lo primero que hacen es pedir en las empresas la conciliación. Pero ¿usted para qué va a conseguir una conciliación familiar si la mejor conciliación es que
tu marido, tu exmarido, pueda cuidar a tu hijo contigo. Fíjate, si le dejas compartir los cuidados, qué mejor conciliación que esa. En fin, hay 100.000 niños en la actualidad que están siendo desposeídos de la presencia de su padre. Esto además es una progresión, no es el padre solo, son los derechos de los abuelos, son los derechos de los tíos, son los derechos de los primos. Es extirpar un entorno familiar, algo que es insólito. Y tenemos casos en España con custodias compartidas, que eso quiere decir que cada 15 días yo tengo a mi hijo conmigo, que llevan 8 años sin ver a su hijo. Lo ven por fotografías del Facebook. Y no hacen nada las instituciones, no hace nada el juzgado. Hazlo tú al contrario, como hombre. ¿Sabes lo que te pasaría si lo hicieras al contrario? Que tendrías una denuncia por secuestro y estarías en prisión. Así que la situación es completamente inaceptable. No estamos para dar lecciones a nadie. No estamos para exportar nada a nadie. Y lo digo desde España. Y los abogados estamos quemados. Pero no solo están los abogados quemados. Los funcionarios policiales están quemados. Los funcionarios judiciales están quemados. Porque ellos siempre dicen, es que hay un protocolo, es que es el protocolo, es que es el protocolo que finalmente va a derivar en que la custodia siempre va a ser para la mujer y muchas veces eso va a suponer que el 90% del tiempo lo va a tener siempre la mujer y se va a desposeer de ese derecho natural, como aquí se ha mencionado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues qué cosa más natural es que un hijo esté con un padre y con una madre y con un entorno familiar. A eso es a lo que tenemos que proteger. A esos hijos son a los que tenemos que proteger. Pero desgraciadamente, pues no los estamos protegiendo, ¿vale? Y me gustaría terminar con unas frases que dijo un abogado que yo la verdad es que admiro muchísimo, es Brian Stevenson, ¿vale? Que dice que la desesperanza es la enemiga de la justicia. La esperanza nos permite seguir adelante cuando la verdad es distorsionada por los que ostentan el poder. Nos permite ponernos en pie cuando nos dicen que nos sentemos y hablar cuando nos dicen que nos callemos. Yo creo que es el momento de no callarnos. No callarnos desde España, no callarnos desde México, desde Argentina, desde Colombia, desde Venezuela y desde todos los países que tienen que ser unánimes en la lucha contra la ideología de género. Porque la ideología de género no es igualdad, es desigualdad. Es buscar, considerar que la mujer es una menor de edad que necesita ser ayudada con una ley porque por sus propios medios no puede llegar a donde está el hombre. Y yo veo aquí en estos panelistas dos excelentes mujeres que seguro que han tenido dificultades en su vida, pero que no las ha regalado nada nadie. Y seguro que esas mujeres habrán tenido extraordinarias madres y abuelas que también les habrán inculcado la lucha por la igualdad. Eso es lo que hay que ir. Y buscar la igualdad, pero la igualdad real y efectiva. Y por último, no sé si os habrá llegado, pero aquí en España se está dando un movimiento en el cual los hombres están yendo al registro civil a convertirse en mujeres, porque se han dado cuenta de que tienen más derechos si lo hacen así que siendo hombres. Entre otras cosas, el principal derecho que tienen es que cuando son acusados de violencia de género falsa, pues en el momento que se declaren mujeres, cuando le venga la 9ª denuncia de violencia de género falsa, pues no le afectará. No tenemos que olvidar que los niños son lo más importante y el derecho de un niño es a estar también con su padre y con su madre. Bueno, es todo lo que quería deciros. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a volver a probar con César Quinde, que ya fue presentado. César, por favor, adelante, tu tiempo. ¿Nada? Y cortado. Es algo que sale cortado. Si... Doctor Quinde, tengo entendido que usted tenía una alternativa de poder ingresar con el móvil, así es que intentemos más bien ahorita ver si el móvil le puede dar la respuesta a su intervención. Bien, esperemos a César Quinde. Bueno, ahí está.
César. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto. Hola. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, Bueno. perfecto. Sí, Adelante, disculpen, adelante. pero me he tenido que conectar desde mi móvil, creo que la laptop está fallando. Las disculpas del caso. Adelante, César, el tiempo es tuyo. Sí. En primer lugar, como les mencionaba anteriormente, agradecer a Primera Infancia Internacional por haberme invitado a este foro internacional y de esta manera, como les decía hace un momento, tratar de compartir con todos ustedes la problemática que hoy en día vivimos, ¿no? No solamente aquí en Perú, país de donde soy natural, sino en todas partes del mundo. Y este tema que estamos tocando hoy día, como es el maltrato institucional hacia nuestros niños y niñas, es muy, fíjense, es muy importante y muy delicado. Como sabemos todos, la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño reconoce a todos los niños y niñas derechos. Pero aquí viene lo importante. También establece obligaciones de todos los estados a brindarles protección. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿estos estados están cumpliendo con esta obligación de protección? La respuesta, obvio, ¿no? Hemos escuchado a los colegas que me han antecedido en el uso de la voz y la respuesta se cae de maduro. Estos estados, señores, no están cumpliendo con esta obligación. Los estados, a través de sus instituciones, valga la redundancia, públicas, no están protegiendo a nuestros niños y niñas. ¿Y por qué no están dando esta protección? Porque sencillamente, yo voy a ser radical, ojo, no les interesa el bienestar de nuestros niños y niñas. No les interesa la seguridad de nuestros niños y niñas. No les interesa la vida, señores, de nuestros niños y niñas. Ahora, ¿qué debemos hacer ante todo esto? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hacemos para cambiar esto? Tenemos que cambiar el sistema. Y como saben ustedes, un sistema es bien difícil de cambiar, pero no imposible. Sí se puede. El maltrato institucional, fíjense, como lo decía la doctora Fátima, el maltrato institucional hacia niños y niñas, viene a ser cualquier programa, cualquier legislación, actuación u omisión procedente de los poderes públicos, procedente de las entidades públicas, o a través, fíjense, de las decisiones que toman sus funcionarios o sus representantes. Y que, fíjense, van contra la seguridad del niño, el bienestar de los niños, su estado emocional de los niños, el bienestar físico, psicológico de los niños y sobre los derechos básicos de esto. Aquí en el Perú, en el año 2023, en los meses de enero a febrero, solamente, fíjense, hay 17,000 denuncias por violencia contra niños y niñas y adolescentes. 17,000 en 2 meses. Repartidas de la siguiente manera, fíjense. El 33% respecto a violencia sexual. El 77%, fíjense, respecto a violencia física, psicológica y otros tipos de maltrato, otros tipos de violencia. Y aquí quiero detenerme un momento. Asimismo, como nos sorprende esta cantidad de denuncias que existen aquí en el Perú, también nos sorprende, fíjense, la cantidad de denuncias falsas que hay por parte de las madres o padres contra el otro progenitor. ¿Y cuál es la finalidad? ¿No? ¿Cuál es el fin que persiguen estas denuncias falsas? Ah, pues, fíjense, privar al otro progenitor o al otro padre o madre de que tenga la tenencia, de que tenga un régimen de visita. Y así yo gano, disculpando la palabra suena fuerte, yo gano el trofeo hijo. Y yo puedo hacer con él lo que quiera, porque ya doblegué al otro padre, ya doblegué a la otra madre a través del sistema de justicia.
Aquí en el Perú, hasta el octubre del año pasado, en nuestro Código de los Niños y Adolescentes, estaba establecido el proceso de tenencia de menores de edad. En octubre del año pasado se modificó este Código de los Niños y Adolescentes y se dio la tenencia compartida, como regla general, ojo, como regla general, y como excepción a esta regla, la tenencia exclusiva. Y para que se tenga la tenencia exclusiva, bueno, se tenía que acreditar, ¿no?, ante el juez que el otro padre o la otra, la madre, ¿no?, no estaba apto para cumplir con la custodia y la tenencia del menor. Para varios estudiosos de aquí, del derecho de familia aquí en el Perú, aplaudieron esa norma. Está bien. Pero lo que estamos olvidando, yo creo, y este es mi criterio, es el elemento principal en la administración de justicia. ¿Y cuál es el elemento principal en la administración de justicia? Es el operador jurisdiccional. Es el ser humano. Porque uno puede tener la mejor ley, una hermosa ley, una ley color rosa. Pero si tú como juez no la aplicas de la mejor manera, si tú como fiscal no la aplicas de la mejor forma, esto no funciona. No funciona. Fíjense. Entonces, el tema de la violencia institucional contra los niños y niñas no viene, yo creo, que por un tema de ley, por un tema de logística, sino viene por un tema de que los operadores jurisdiccionales no están aptos, no son idóneos para impartir justicia familiar. Creo yo aquí, en el Perú donde yo litigo, todavía, como les mencioné hace un momento, la ley es hermosa, puede ser hermosa, pero si los jueces todavía están con ese chip, ¿no?, feminista, y como lo decía el colega, el feminismo no es malo, no es malo, pero sí las formas de cómo piensan, la forma radical de cómo quieren, ¿no?, darse a conocer, darse a ver, eso es lo que está mal. Entonces, lo que debemos perseguir realmente es a un cambio generacional, yo creo, de los operadores de justicia. Y si no podemos hacer este cambio generacional, al menos tratemos de cambiar el chip a estos jueces, a estos fiscales, porque son ellos los que imparten justicia. Son ellos los que tienen el criterio, los que imparten el criterio en cada uno de los casos. El caso del niño luso, ¿no?, es muy, pero muy, muy triste. Aquí en el Perú hay varios casos que se asemejan a él. Pero ¿qué podemos hacer? Es tratar de verdad de desterrar este tipo de magistrados. Y otra cosa, el tema de la corrupción también ataca, señores, a las decisiones judiciales. Aquí en el Perú, lastimosamente, hay corrupción por todos lados. Y quizás ustedes tengan conocimiento a través de las noticias. Aquí en el Perú hoy en día vivimos de verdad una inestabilidad jurídica tremenda. 6 presidentes en 5 años. Imagínense. Están preocupados, los legisladores están preocupados en ostentar el poder, se pelean ejecutivo, legislativo, y no realmente se preocupan por la salud, por la educación, por el bienestar de toda la población y en especial de los niños. Entonces, como punto final, el cambio es el cambio para una mejor administración de justicia y que estos fallos sean a favor de la niñez. Es un cambio de chip, es un cambio de operador jurisdiccional. Muchas gracias, muy amable. Bueno, César, la verdad, muy buena reflexión.
Igual antes de pasar a algún tipo de preguntas que se hagan acá en la sala, voy a preguntarle a nuestra asistencia en redes, Javi, no sé si nos está escuchando, si hay preguntas que quisieran hacer las personas que nos están mirando, si no, me gustaría continuar con las exposiciones a través de unas preguntas que me gustaría hacerle a los ponentes. Bueno, nos felicitan desde prácticamente todos los países del mundo, nos dan las gracias a los panelistas que nos acompañan hoy. Tenemos una de Yolanda Hernández, bueno, si nos pueden ayudar los profesionales de Argentina respecto si hay algún trámite para llevar a la jueza a los tribunales, a la jueza que pues no miró el caso con profundidad. Gracias. La pregunta creo que corresponde a Fátima, que es la abogada, así que adelante Fátima, por favor. Sí, existe un trámite, de hecho a esta jueza específicamente ya se le está realizando, se llama jury de enjuiciamiento, es un proceso que se hace en las legislaturas, diputados y senadores, que evalúan si la conducta fue correcta o no y pueden destituirla de su cargo. No es un trámite fácil, son muy pocos los casos que llegan a jury y tienen resultado positivo, pero creo que este es un caso tan particular, con una mirada puesta de todo el país en realidad, porque no hay margen de duda en esto, que me parece que el destino de esta jueza y de la asesora de menores, porque llevaron las dos al mismo jury, también a la asesora que hizo ese dictamen de un renglón y que no vio al nene en ningún momento, debería terminar con un resultado positivo. Sí lo hay, en Argentina hay, en todo el país para hacerlo. Bien, Javi, ¿alguna otra pregunta? Nada, muchas gracias. Nos comenta aquí Ana Ortega, que es de España, que bueno, que en el momento que se pide la custodia compartida, pues es probable que te caiga una denuncia de violencia de género, y bueno, el resto son todo comentarios, felicitaciones a todos los panelistas que nos acompañan, etc. Muchísimas gracias. Perdón, Héctor, también quería acotar que gran parte de los comentarios tienen que ver con cómo se identifican con esa problemática, de tal manera que pueden estar mencionando incluso que casos muy similares o parecidos empiezan a sentir en sus diferentes países, en particular sobre los temas de perspectiva de género que de verdad está afectando un poco el proceder del aparato judicial. Entonces, pues eso también quería acotar, que la gente está comentando cómo se está identificando con este tipo de situaciones. Luego es un tema que no es solamente para unos pocos, sino que es algo ya generalizado. Bueno, muchísimas gracias, Javi, Carlos. Perdón, Héctor, si me permites, que nos acaba de llegar ahora una para la doctora Fátima. Por favor. Juan Migriat. Hola desde España. Fátima, ¿nos podría explicar la diferencia entre perspectiva de género y perspectiva de infantil? Claro, fue lo que dije justo al final y no alcancé a explicarlo. La perspectiva de género se da cuando tenemos que priorizar el derecho de una mujer en una situación determinada. Cuando está padeciendo una situación determinada necesita protección. Pero nosotros aprendemos en la facultad que tenemos jerarquías de derechos. Si yo tengo una mujer denunciando en un juzgado que tiene chicos y que hay familia paterna y que hay familia de entorno, que no sea solamente el papá, puede haber abuelos, tíos y demás, obligadamente tengo que priorizar la perspectiva de infancia, porque es un derecho que es superior al de la perspectiva de género. No digo que esta sea mala, yo me formé en el feminismo de igualdad, llevo más de 20 años caminando esos pasillos, cuando en ese momento no era tan conocida la temática como ahora, y la realidad es que siempre hablo de la gente de mi edad, por ahí un poquito más grande, con la que hemos trabajado tanto, siempre hablamos de igualdad cuando hablamos de feminismo, nunca hablamos de otra cosa. Pero cuando llegamos a un juzgado, así sea una denuncia, por más grave que sea, cuando hay chicos, primero miramos al chico, primero es el único que no tiene herramientas, el niño no tiene herramientas, la mujer de última, por más mal que lo esté pasando, por peor que le esté sucediendo algo, va a encontrar una salida. El niño solo la mano del que lo lleva hasta el juzgado, no tiene más nada. Esa es la diferencia. Bien. ¿Otra pregunta, Javi? Adelante, cuando queráis. Gracias. Bueno, yo sí quiero hacer una pregunta a todos los panelistas. Lo único que le voy a pedir que si pueden resumir sus respuestas en 3 o 4 minutos, no más de eso,
Mi pregunta tiene que ver si más leyes implican más justicia, o más leyes en realidad lo que dan son más salidas a los juzgadores, como decía César Quinde, a quienes tienen que juzgar, para no tener que aplicar ya el derecho positivo que estaba vigente. Entonces, no sé si quiere empezar Erika, con esta, no sé si he sido claro con la pregunta, y si quieren que Sí, sí. les aclare algo más, por favor, si no, Erika, por favor, si sos tan amable. Está bien la pregunta. Fíjate que yo creo que entre más leyes no significa que va a ser mejor la justicia. No, yo creo que debemos buscar que todos apliquemos la ley a favor de estos derechos. O sea, ya vemos que la perspectiva de infancia, esta magnitud de importancia que tiene a nivel nacional e internacional, es lo que debe competir a todas las personas y a todas las autoridades y a todas las instituciones. Entonces, debemos buscar como sociedad que también se apliquen, que también se ejerzan debidamente. Entonces, yo pugnaría mejor porque estas legislaciones se dieran a conocer a nivel sociedad, que se capacitara también a todas las autoridades, a todas las instituciones, como dice la misma ley Lucio, en una de las finalidades y objetivos de esta ley, es en la exposición de motivos, si no mal recuerdo, en el que la finalidad de esta ley es prevenir antes que sancionar, sino más bien prevenir con capacitaciones y con concientización hacia la sociedad. Entonces yo pienso que más normas no es el arreglo, sino más bien buscar que se apliquen y buscar que se haga justicia pues con esas normas que hay. Bien, gracias, Erika. Francisco. A mi parecer, como dice Erika, no es necesario más leyes, porque muchas veces las leyes coartan o desenfocan un poco lo que es el interés y el espíritu original de la ley que ellos quieren arreglar con otra ley. Por ejemplo, en Chile tenemos que salió una ley de las garantías de derechos de la niñez, teniendo ya el Estatuto Internacional de los Derechos del Niño, en que Chile no la cumplía, salió una ley de garantías de la niñez, que se enfocó hacia otro lado, hacia políticamente que el Estado estuviera a cargo, por ejemplo, de educación de los niños. Por lo tanto, en base a un tratado internacional que no estaba siendo respetado en Chile, se creó una ley, mala ley, en la cual al fin y al cabo lo que hacía era vulnerar más los derechos de los niños, disfrazada de ley que protegía sus derechos y garantías. Lo que tiene que hacerse aquí es que la ley tiene que actualizarse, tienen que los operadores judiciales respetar la ley y hacerla respetar como corresponde, ya que como dice César, por ejemplo, es cierto, en Chile también tenemos justicia machista y eso tendría que actualizarse la ley. Sacarse de la mentalidad de los jueces y las juezas que la mujer es la única encargada, o como dijo Carlos también, la única encargada de cuidar a los niños y que el hombre solamente es el proveedor. Hoy en día la sociedad ha cambiado y ambos tenemos ambos roles. Aquí en Chile, por ejemplo, parte un ejemplo, hace 20 años atrás en el Código Civil estaba autorizado que los padres le pegaran a los niños. Estaba respaldado por ley en Chile que los padres le podían pegar a los niños, lo cual ya fue eliminado, menos mal, hace ya 20 años atrás. Pero la ley tiene que actualizarse y los operadores políticos tienen que aplicar la ley como corresponde, resguardando los derechos de los niños. Eso. Gracias, Francisco. César, si querés, por favor, agregar algo. Sí, muchas gracias. A ver, cantidad no lleva un resultado, no todas las veces lleva un resultado óptimo. Lo que lleva a un resultado óptimo es calidad. Y entonces, lo que debemos tener aquí es calidad de leyes. Y para tener calidad de leyes, ¿no? Se tiene que convocar a todos los sectores. ¿Qué sucede aquí en el Perú? Se dan leyes. Fíjese, hay ley por el Día de la Papa. Hay ley por el Día del Ceviche. Imagínense. Hay ley por el trabajador emolientero. Yo no, a ver, yo no discrepo, no estoy en contra de este trabajador. Pero sí, no sí discrepo porque hay realmente situaciones
casos donde realmente se tiene que trabajar y trabajar bien. Y para tener una ley de calidad se tiene que convocar técnicos, a profesionales, a todos los sectores. Y no solamente es el tema de que porque un determinado partido político quiere sacar una ley, hacen rápido y ya, listo, aprueben esa ley. Y para después, al final de su periodo congresal, digan, pucha, nosotros fuimos el partido que originó más leyes. Pero sí, pues, originó más leyes, pues, pero ¿qué calidad de leyes? Entonces, más o menos en la pregunta que Fátima contestó respecto a qué pasa con estos magistrados que no prevén o que tienen o omiten hacer justicia conforme a ley. Fíjense, lo que acaba de decir Fátima es un procedimiento administrativo sancionado, sí, destitución. Pero eso basta, digo yo. Eso basta, te destituyen y listo. Yo creo que estas personas, como en el caso del menor Lucio, deben ser castigadas. Y deben ser castigadas, ¿no?, conforme a un proceso penal. Aquí en el Perú, fíjense, están trabajando en ese tema, en que estos jueces de familia, sí, que no tramitan los procesos conforme a ley, aparte de ser destituidos, sean denunciados penalmente por un tipo penal específico. Entonces, se tiene que prever eso, porque si no, de nada nos va a servir, porque yo creo que el juez dice, no me va a, lo mucho que me puede ser, pues me puede pasar es que me destituya. Pero fíjense. Bueno. ¿No? Eso es todo. Muchas Bueno, gracias. César. Bueno, César. No, gracias a vos. Carlos, un aporte, por favor. A ver, yo no creo que sea un tema, como han dicho por ahí, numérico. Lo que tiene que ser una ley es útil. Es decir, yo hago una ley para resolver un problema. Si yo hago una ley en el 2004 para frenar la violencia de género y resulta que la violencia de género se ha multiplicado, los números de muertes se han multiplicado, pues hay que mirar por qué razón se ha multiplicado. Porque a lo mejor algunos han visto que esa ley, más que una solución, era un negocio que está favoreciendo la creación de miles y miles de chiringuitos. Por eso hay tantas denuncias falsas. Y lo voy a conectar con algo que han dicho, me parece que ha sido el representante de Chile, que tantas denuncias falsas lo que hace es que crea una perplejidad en la policía que no puede determinar las verdaderamente mujeres atacadas, las mujeres que están en peligro. La policía no es capaz de ver cuándo hay una denuncia falsa y cuándo no lo es. Y le puedo decir que yo tengo clientes a los cuales sabemos perfectamente cuándo hay una violencia de género, clientes a los que les he tenido que decir que desaparezcan, porque estoy convencido de que va a terminar la persona acabando con ella, porque no hay ley que contenga a un asesino. Eso es lo primero que tenemos que decir. Y no creamos la quimera de que por poner una ley se han acabado los problemas. Es una cosa mucho más amplia que abarca, digamos, a toda la sociedad. Pero vuelvo a decir, el problema es que está muy interrelacionado la perspectiva de género con lo que estáis diciendo de la perspectiva de los derechos de los niños. Porque si la perspectiva de género sigue primando que ante una denuncia falsa no se puede actuar penalmente contra una mujer, como está pasando en España, se le van a seguir quitando los derechos al niño, con lo cual afectaría a esa perspectiva infantil. Estáis diciendo que hay dos varas, que tendría que tener el juez dos varas de medir, y una de ellas, la perspectiva infantil, que primara sobre la de género. Pero es que eso aquí no ocurre, por lo menos en España. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género es tan fuerte que se está comiendo el ordenamiento jurídico constitucional, eliminando, entre otras cosas, la presunción de inocencia y la igualdad de todos los españoles ante la ley del artículo 14 de la Constitución. Y eso es preocupante porque al final, ¿a quién es el perjudicado? Pues al final es al niño, que efectivamente es una pieza de caza, un trofeo, lo han explicado muy bien antes, en el cual la mujer, cuando coge ese trofeo de caza, ya lo que más le importa no es cuidar al niño, es que su marido
o su exmarido no tenga contacto con él. Por lo tanto, siempre pierde el hijo. No es un problema de leyes, es un problema de acertar. Bien, gracias, Carlos. Fátima, por favor. Bueno, si hablamos de Argentina, Argentina no necesita más leyes, las tiene todas. El problema también es de aplicación, que es lo que vienen diciendo todos los que hablaron antes que yo. Nos está pasando a todos un poco lo mismo. Leyes tenemos muchas. El problema está en quiénes y cómo las aplican. En nuestro país lo que nos sucede es que los jueces no llegan preparados. No sé cómo son las elecciones de jueces en todos hoy los compañeros que tengo acá en el panel, pero la realidad es que acá, después de dar el examen y demás, empieza una carrera política donde tienen que encontrar avales y demás para poder llegar, y eso hace que no lleguen los mejores, que no siempre estén los mejores sentados donde deben estar, o que no se evalúen situaciones especiales para saber si está preparada para estar. Un juez de familia, acá por ejemplo, hay uno que lo denuncié por eso me vino a la cabeza ahora. Un juez de familia que a las 2 de la tarde decide cerrar el juzgado como si fuera un juez contencioso administrativo o un juez civil y comercial, no entiende a qué cargo se pospuso. No puede pensar que a las 2 de la tarde cierra el juzgado cuando cierran el resto de los juzgados si tiene un conflicto de un niño que resolver. No puede cerrar la puerta e irse. Tiene que entender cuando porque yo no lo voy a buscar a la casa, él se propone para ser juez de familia. Entonces, si decide ser juez de familia, tiene que entender que tiene una tarea que no tiene límite de horario, que a un niño le puede pasar algo en cualquier momento y que tiene que estar disponible. No puede ser que eso no suceda. Entonces, el error que tenemos mayoritariamente es en la selección de los jueces, no tengo ninguna duda. Leyes tenemos y creo que tenemos de más, pero el problema está que no se aplican como se deben aplicar. Muchas gracias, Fátima. Javi, ¿hay alguna otra pregunta del público o puedo continuar? Estás silenciado, Javi. Puedes continuar, adelante. Adelante, Héctor. Ah, bueno, muchas gracias. Voy a agregar algo. Si dictar leyes solucionara los problemas, tendríamos que dictar una ley para que todo el mundo sea feliz y se terminarían los problemas. Así que voy a ir a la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta no es tan técnica desde el derecho, sino es más, tiene un lado un poco político, va a rozar un lado un poco político, pero no se asusten. Todas estas ideologías nacen a partir de una intención del control de las sociedades, del control de las sociedades emergentes. Hoy, España, Argentina y gran parte de Hispanoamérica se encuentra en los puntos más bajos de crecimiento en cuanto a lo poblacional. Es decir, estamos caminando hacia pirámides habitacionales que van a empezar a angostarse en su base, lo cual obviamente tiene un efecto a futuro. Cuando ustedes ven que estas ideologías judicialmente no solucionan nada, al contrario, crean un problema, y ven por otro lado una sociedad absolutamente atacada desde sus bases, con la familia, con la niñez, ¿entienden que el resto de la sociedad logra comprender al peligro que nos estamos enfrentando? No sé si querés empezar nuevamente. Quiero empezar por las mujeres, no quiero ser... yo soy un machista en el buen sentido de la palabra y estoy educado en aquellas ideas de que primero las damas, así que le pido perdón a los caballeros, pero voy a empezar nuevamente por las mujeres. Recién termina Fátima, pero te voy a ceder la palabra y después voy a ir con Erika. No sé si he sido claro con la pregunta. No sé Y si fuiste, quieren y fuiste claro con la pregunta. No, honestamente creo que no. Yo te voy a hablar de mi experiencia personal y de todo lo que vengo caminando en todo esto. Lamentablemente, hasta que no te toca de cerca un problema de estos de denuncias falsas, o de perspectiva de género mal aplicado, de perspectiva de niñez no aplicado, de niños judicializados en la familia, no creo que se magnifique el conflicto social que nos va a traer en pocos años, porque todos estos niños judicializados, hoy muchos chiquititos, son los adolescentes de dentro de 10 años, y son los adultos en 20. O sea, son quienes van a cubrir los espacios que nosotros estamos cubriendo hoy, y vienen con un montón de falencias, porque quien nos diga a nosotros que no salen con problemas psicológicos de esto, y que no les va a traer un problema para relacionarse de adultos, no es verdad. O sea, ningún niño que pase por...
hay algunos que están judicializados 10, 12 años, en esta lucha y en esta guerra de la que no pueden salir porque nadie los mira a ellos. Terminan siendo actores de reparto de verdad, por mirar a la madre, que muchas veces todo lo que pasa, hasta cuando los corren de domicilio, los llevan de una provincia a otra, de una ciudad a otra, sin autorización, sin permiso de nadie. Yo tengo unos chiquitos en Necochea que los trajeron de Bariloche, de noche. La verdad que horrible la situación, todo priorizando a la mamá, porque eso no es un derecho de los niños. Los niños son chiquititos, tienen 5 años, no pudieron haber elegido ese transbordo. En realidad es la mamá la que elige ese transbordo y priorizan a la madre. Entonces, hasta que no te pasa en lo personal, yo creo que el resto de la sociedad no lo está viendo. No está viendo la crisis de crecimiento en esta generación que viene atrás nuestro muy lastimada, porque la verdad que esto es lo que nos está sucediendo, por lo menos en nuestro lugar. Yo creo que lamentablemente no. Por eso es bueno que difundamos todo lo que podamos, porque tal vez alguien que está cerquita de algún tema parecido, pero que no lo está viviendo, presta la oreja y empieza a escuchar, ¿viste? Porque la realidad es que me parece que no se está magnificando el verdadero problema que se nos viene en pocos años, con todos estos chicos todos judicializados en medio de semejantes problemas, ¿no? Bueno, gracias Fátima. Erika. Sí, no se está Erika. No se está viendo, así como lo dijo la doctora Fátima, no se está viendo lo que... Bueno, ya, ¿me escuchan? Ahora Perdón. sí. Perfecto. Sí, ahora sí. Como dijo la doctora Fátima, efectivamente no están magnificando lo que va a pasar en el futuro. Efectivamente es una situación muy cruel. Yo les voy a contar una anécdota que viví, no toda por completo porque nos tardaríamos aquí mucho tiempo, pero una de las que me hicieron aprender lo que hay en la sociedad y de que la sociedad tampoco está tratando de cambiar lo que va a venir en nuestro futuro, es lo siguiente. Cuando salgo del Poder Judicial, más bien cuando ingreso al Poder Judicial estatal, hay una serie de modificaciones en la legislación familiar, antes legislación civil. Cuando entra esta fase en la mujer, en el sentido de que en las normas decía, la mujer que quiera trabajar tiene que pedirle permiso al marido, ¿verdad? Entra esa primera reforma en ese artículo y dice, la mujer puede trabajar, pero solamente que no descuide las labores del hogar. Entra otra reforma en ese mismo artículo y dice, la mujer puede trabajar y ya no le tiene que pedir permiso al marido, simplemente tiene que cuidar a sus hijos. Bueno, también hay otra reforma en otros cuantos añitos y dice, la mujer puede trabajar al igual que el hombre, ¿verdad? Aunque sea el matrimonio, aunque sea concubinato y esas cuestiones de pareja que hay. Yo me di cuenta que había todo ese tipo de cosas que estaban evolucionando y que estaban haciendo que la igualdad de la pareja, la igualdad del hombre y la mujer en la sociedad, pues fueran de manera positiva, ¿no? Salgo del Poder Judicial, me inmerso ahora a la vida normal, a la vida común y corriente de todas las personas y me doy cuenta que la mujer y el hombre ni saben de estas reformas, ni saben ni quieren aceptar que estas reformas van adelante, que estas reformas van a hacer mejor la vida de las personas y mejor la vida en sociedad. Esto que les acabo de decir de esta norma que tuvo tantas reformas a nivel estatal, y nacionalmente también hablando, porque la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación es la que ha estado mediante jurisprudencias haciendo estas evoluciones en nuestro derecho para que la vida de la sociedad sea mejor, pues no lo sabe la gente, no lo saben las personas. Entonces, al no saberlas y seguir con la costumbre anterior, esto implica que pues no se van a detener en ver qué es su futuro. Ahora hablando de los niños, si yo no me doy cuenta como persona, como mamá, como papá, de que al niño se le van a generar muchas anomalías psicológicas, emocionales, y que nuestro futuro va a estar como nuestro yerno, o como nuestra nieta, o como lo que sea, entonces vamos a omitir cambiar nuestro presente. A mí me ha solucionado unas charlas que yo doy, unos talleres que yo doy a la sociedad, implicando estas reformas, estas
principios jurídicos que ha habido para que la sociedad sea mejor. Por ejemplo, he dado a conocer que el hombre y la mujer tienen mismos derechos, el hombre y la mujer tienen el derecho también de pedir custodias, que tienen el derecho de pedir convivencias, que tienen el derecho de que si ejercen una buena paternidad y maternidad, también tengan derechos a tener esa custodia. Aquí en México se llama guardia y custodia de sus niños. Y no lo saben. Háganme cuenta que yo esas charlas, las mujeres me dicen, ¿cómo es posible que le vayamos a dar al hombre este niño? ¿O cómo es posible que le den derecho al hombre para esto? O la misma mujer dice, yo tengo que tener a mi hijo, aunque yo no tenga el cuidado para ellos, no tengo tiempo, yo trabajo, pero como soy la mujer, también van a quedarse conmigo. Entonces, yo creo que un poquito concientizar a los hombres y a las mujeres en pareja y prevenir cuando están en prepa, secundaria, universidad. A estas personitas pienso que podríamos hacer un cambio. Yo lo he visto en mi localidad. Pero, bueno, muchas esa es gracias, mi Erika. intervención. Gracias. Sí, gracias, perdón, pero quisiera No, hacer la perdone. palabra a Carlos. No, por favor, a Carlos. La pregunta era, la repito, si la sociedad tiene realmente conciencia del peligro que estamos enfrentando cuando le damos lugares a esta realidad sesgada por las ideologías de género. No. A ver, la sociedad, yo siempre digo que la sociedad, me cuesta decirlo, pero está viviendo una realidad paralela. Creo que está masivamente aborregada. Es decir, el espíritu crítico se ha desterrado de nuestros colegios, nuestros hijos no están siendo educados en unos conocimientos mínimos de historia, de filosofía, con una capacidad para entender el mundo, y realmente la sociedad de consumo en el cual el único futuro es lo que vas a hacer en la próxima media hora y el pasado no existe. Todo esto lo que hace es que como persona no estés preparado para poder venir a todas las situaciones que se nos van a dar, ¿no? Encima se está mezclando con muchos problemas que tiene ya endémica la sociedad actual, como puede ser el consumo de drogas y ciertas historias, el no trabajar, otros conceptos éticos que se han instalado en la sociedad. Entonces es un problema, pero también creo que tengo también un poco de esperanza, porque es verdad que tampoco ha habido tanta información al acceso de toda la gente que quiera. Con un simple móvil uno puede acceder a toneladas de información, ¿no? Entonces yo lo que reclamo es que la gente tenga espíritu crítico, oiga pues a gente como a Héctor, que oiga programas, yo siempre les digo a mis hijos, no os creáis lo que yo os digo, buscar 4 o 5 versiones de lo que yo os digo y crearos vuestra propia opinión. Si no hacemos una sociedad de gente formada, no seremos una sociedad libre. Seremos una sociedad becerril, ovejil, en la cual nos pondrán en los cargos públicos, nos llevarán del lado, nos harán lo que quieran con nosotros y al final pues nos tendrán dándonos la paguita y tranquilitos. Y no, hay que tener un espíritu crítico y no dar todo por supuesto. Pero también tenemos que tener la esperanza de poder luchar y de que sí que hay personas cada vez más que sí que tienen ese espíritu crítico. Y es en esas personas en las que tenemos que depositar la confianza en la sociedad. Bueno, muchas gracias, Carlos. César, me gustaría que nos digas 2 minutos, por favor, si Sí. vos entendés que la sociedad logra comprender el riesgo que está enfrentando. Sí, yo creo que la sociedad se está olvidando de su célula básica, como es la familia. Fíjense, porque los políticos, si tuvieran a la familia, ¿no?, presente en todo momento, se dictarían reformas, se dictarían leyes en bienestar de esto. Y teniendo leyes, ¿no?, en bienestar de esta, tendríamos en el futuro mejores seres humanos, mejores abogados, mejores ingenieros, mejores políticos. Y que estos políticos sigan haciendo, ¿no?, mejoras en el futuro. Yo creo que la sociedad se ha olvidado de su
elemento fundamental que es la familia, y ahí estamos perdidos. Muchas gracias César. Francisco, 2 minutitos, por favor. Yo creo que la sociedad, como han dicho todos, está perdiendo su capacidad de crítica y de exigir y de autocuidarse. La sociedad está adormecida entre lo que es toda la tecnología, el internet, las redes sociales, las drogas, todo lo que es los medios masivos de comunicación que muchas veces no cuentan la verdad de lo que está pasando, y eso le conviene a un grupo pequeño de políticos que controlan en cada país a las masas. A ellos les conviene que la gente no sea profesional, que la gente no piense, que la gente sea fácil y dominable. Aquí estamos viviendo como el que pasaba en la época de la Edad Media. Nosotros, la sociedad, mantenemos con nuestros impuestos a la clase política, y la clase política no hace nada por nosotros, se enriquece y vive a costa de nosotros. Por lo tanto, yo creo que es deber de nosotros, como sociedad civil, despertarlos y que se den cuenta de que el futuro está en los niños, en proteger a la infancia. Pensar que el 25 de abril, que viene ahora la otra semana, la conmemoración contra el Día de la Violencia, no se hace nada a nivel estatal, por lo menos en Chile. Nosotros, la sociedad civil, venimos hace 5 años haciendo eventos, digamos, a partir de nosotros, organizados por nosotros, pero el Estado de Chile, el servicio por la niñez que tenemos en este país, no hace nada por eso, y nosotros les enviamos comunicación, les enviamos invitación, y no hacen nada. Enviamos a las redes, a los medios de comunicación masivos, canales de televisión, periódicos, y no hacen nada por la infancia, no hacen nada, no les interesa. Y nos está llevando, digamos, la división con el feminismo a la división de sociedad entre nosotros mismos. Antes era la lucha obrera, la lucha de clases. Ahora que no les ha logrado dividir la sociedad con eso, lo que están haciendo es dividir a hombres con mujeres, logrando un movimiento feminista pequeño, imponiendo sus cosas sobre las mujeres que sí son feministas de verdad y quieren igualdad. Y va mucho ligado a la política, solamente para dividir. Por lo tanto, yo creo que es misión de nosotros a seguir haciendo estas reuniones masivas, estos foros, no solamente el tema de la infancia, también el tema importante de lo que es la familia. Nosotros en la Constitución chilena, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, está en nuestra Constitución, y la quieren cambiar, porque saben que una familia fuerte se mantiene y se ayuda a sí misma, y por lo tanto no pueden destruirla. Una familia da lo mismo como sea la familia, o papá, mamá, hombre, pero que sea familia, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que están haciendo la clase política, están dividiendo la familia y la están destruyendo, justamente, y destruyendo los valores, para que en el futuro que estamos pensando, imagínense qué va a pasar 20, 30 años más, los niños de hoy en día que están siendo dañados, cómo van a ver el mundo y cómo van a ser, cómo van a ser ellos en la sociedad, la violencia que estamos viendo día a día. Eso. Bueno, Francisco, muchas gracias. Javi, ¿hay algo que quieras agregar desde el público? Porque ya estamos en la recta final. Me gustaría... Sí, me llega una pregunta en general. Yo quisiera saber qué se puede hacer cuando uno ha evacuado todas las instancias nacionales judiciales respecto a un caso. ¿Cómo se puede hacer para explorar ese caso particularmente para que sea decisión de la justicia internacional? Si alguien me puede ayudar con esta pregunta, se lo agradezco. Gracias. Voy a hacer acá un muy pequeño alto, porque en Europa no tienen los mismos procedimientos que hay en América, ni las mismas instituciones, así que voy a dejar a 2 personas, una de Europa y una de América, para que la pueda contestar. Sé positivamente que Fátima tal vez sea la persona más indicada, pero has respondido muchas preguntas, y voy a llevar la pregunta, le voy a pedir a Carlos que nos diga desde España, y a César, desde Perú, que nos indiquen cuáles serían los organismos internacionales para poder llevar esto en 1 minuto nada más, porque se nos termina el tiempo. Carlos, por favor. Bueno, aquí es sencillo. Nosotros tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el cual cualquier ciudadano, gracias a él, se están resolviendo cuestiones de toda índole. Por ejemplo, les podría decir, por poner un mínimo ejemplo, todo el tema de los intereses hipotecarios, por ejemplo, en el Tribunal Supremo ha sido obviado, y ha tenido que ser un abogado de Mallorca que lo haya llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde ha conseguido que la doctrina del Tribunal Supremo se haya tirado por el suelo. Así que lo único que puedes hacer es aquí al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Bueno, gracias. César, por favor, en un Sí. minutito. Bueno, yo creo, aquí en Perú y creo que aquí en Sudamérica todo y Latinoamérica, cuando ya se agota las instancias nacionales, ¿no? Se recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí se puede ver, ¿no? En última instancia, ¿no? Y ellos son los que pueden resolver, ¿no? A nivel convencional cualquier caso, ¿no? Que se lleve ante su foro. Ese es el trámite. Bien. A la organización, si quieren agregar algo, si no, me gustaría pedirles, yo tengo una costumbre, que lo hago en mi programa, pero la quiero aplicar hoy también acá, que es un mensaje de cada uno de los participantes. Va a tener que ser cortito, porque nos queda muy poquito tiempo, pero no sé si alguien de la organización quiere agregar algo, quiere decir algo, por favor, si son tan amables. Sí, sí, un momentico. Yo tengo una observación al respecto que tiene que ver con algunas cosas que se han planteado aquí mismo. Dice, la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla que todos somos iguales ante la ley, pero he escuchado hablar al doctor Carlos de España sobre tener que estar trabajando por la presunción de culpabilidad, que es lo que parece que están llevando los casos a esas instancias. Además, la Convención Internacional de los Derechos del Niño se supone priorizar los derechos de los niños por encima de los demás y los procesos se eternizan y no hay una priorización. Se termina la infancia de un niño y no se ha solucionado nada. Entonces, consideramos incluso que este tipo, que como es lo que fundamenta nuestra organización, no se están generando iniciativas reales que solucionen, sino que terminan distrayendo lo fundamental y lo ya reconocido. Es decir, llega una nueva iniciativa y termina convirtiendo en un botón de prender y apagar lo que ya estaba estipulado tanto en derechos humanos como en Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, pues esa era una observación que quería comentar. Y hay creo que Luigi Carino quería hacer una observación al respecto, por favor. Buenas a todos. Entonces, mirando que hay esta problemática de las denuncias de presupuesta violencia doméstica, que prácticamente es una estrategia cuando hay un divorcio conflictivo. Entonces yo creo que tenemos que actuar porque eso no es solamente relacionado a un territorio, a un estado, es una problemática mundial. Por eso yo creo que tenemos que actuar ante los organismos internacionales porque miramos los altos datos que prácticamente las violencias son falsas. Entonces, esto sirve prácticamente a lear los niños ante a uno de los padres. Entonces, esto es un crimen a la humanidad, prácticamente. Entonces, esto nosotros tenemos el deber que siendo nosotros somos la voz de la sociedad, no podemos solamente quedarnos prácticamente en un diálogo. También tenemos que actuar de una forma eficaz. Y la forma eficaz que yo miro que no es solamente, como estaba diciendo, relacionado solamente a un Estado, más algo que prácticamente su estrategia ideológica extrema que no le importa nada de los niños. Entonces nosotros tenemos que denunciar, tenemos el deber de actuar ante los organismos internacionales, colocar en evidencia este grande problema que hay. Es más, cuando hay una vulneración de derechos ante los niños y adolescentes, una clara vulneración de derechos, tenemos que empezar a denunciar estos servidores públicos que prácticamente con nombre para que ellos terminan, que ellos sirven como ejemplo, que ellos no son inmunes prácticamente, que nosotros podemos denunciar. Ellos son responsables de la arbitrariedad de los daños. Ahí que viene el maltrato institucional. Es todo un sistema que nosotros como sociedad civil tenemos que atacar. Tenemos que buscar de contrastar este mal manejo que hay.
porque no podemos quedarnos más como estamos. Entonces, es más, tenemos que apoyar también a Argentina, que esta juez del caso Lucio sea condenada prácticamente, porque no podemos permitir que una juez, prácticamente solamente porque es una juez, él no es Dios, no es nada, él es una servidor pública y se manejó de una forma arbitraria, tiene que pagarla, porque Bueno, Lucio Luigi. pagó. Porque Lucio pagó con la vida, ¿ok? Vale, Bueno, muchísimas Luigi, gracias. muchas gracias. Nos quedan apenas 10 minutos, 5 personas. El tiempo es tirano. Les voy a pedir que en 1 minuto y medio, y no es una tarea sencilla para ninguno de ustedes, le dejen un mensaje a la sociedad, un mensaje que tenga que ver con todo esto que venimos hablando. Voy a empezar, lo vamos a hacer en el mismo orden que se hicieron las disposiciones, así que nuevamente Fátima, 1 minuto y medio, dale un mensaje a la sociedad, por favor. Lo que podemos hacer ahora, que es en este camino en el que vamos, que es visibilizar, y está bien, tenemos que escribirlo. Hay que escribir todo lo que nos vaya pasando, hay que escribirlo y meterlo en los expedientes. No importa si los escritos son de 2 renglones, de 10 hojas o de 20. La realidad es que cuanto más cosas dejemos escritas, más rápido vamos a revertir esto, porque a lo único que le tienen miedo es a que le quede el antecedente de los daños que cometen, que no lo hacemos visibilizando así. Esto nos sirve para encontrar tareas comunes, pero hay que escribir en los expedientes. Cada violencia institucional, cada derecho violado de un chico, cada situación irregular, y después en los organismos. Estoy totalmente de acuerdo con Luigi. De hecho, yo estoy terminando de preparar la primera demanda contra la Corte Interamericana, que si Dios quiere presentaré en muy poquitito tiempo, está casi lista y es genérica por los derechos de los niños de Argentina. Bien, sí, gracias Fátima por decirlo, era muy importante que se conozca eso. Erika, 1 minuto y medio, un mensaje a la sociedad, por favor. Pues rápidamente convocar a todas las personas de la sociedad a que empaticemos con este caso, no solamente porque no nos ocurre en este momento, sino porque nos puede ocurrir en un futuro, y estamos desnaturalizando a los niños, niñas, adolescentes, que van a ser el próximo futuro de la sociedad. Gracias. Muchas gracias. Francisco, no sé si estás escuchando, por favor, en 1 minuto y medio, un mensaje a la sociedad. Sí, estoy escuchando. Bueno, preocuparse de la infancia, preocuparse de los niños. Nosotros ya estamos dejando este mundo. Lo que hagamos tenemos que trascender en nuestros hijos, nuestros sobrinos, todos los niños del mundo, darles lo mejor que podamos nosotros para dejarles un mundo mejor, como se dice siempre, pero además tratar de que la justicia sea justa como corresponde, como tiene que ser, y no perder esta conectividad, porque en realidad nosotros en cierto modo somos los rebeldes de este mundo, porque estamos en contra de las directrices mundiales de la gente que controla esto y que no le interesa la infancia. Ustedes saben que hay mucho tráfico de niños, especialmente en Estados Unidos en este momento, por lo tanto, de grandes mafias. Por lo tanto, tenemos que nosotros no perder esta comunicación entre nosotros y unirnos y seguir trabajando, usando en la medida que podamos las redes sociales y la comunicación entre países, porque somos todos el mismo planeta. Por lo tanto, tenemos que resguardarnos ante las fuerzas, no sé si decirle malignas, o las fuerzas de poder que en este momento quieren anularnos y quieren dañar a nuestros niños, que son el futuro de mañana. Ellos tienen que tener la misma fuerza que tenemos nosotros para seguir luchando, porque esto no acaba hoy día, y tampoco empezó hoy día. Esto va a continuar y va a continuar las próximas generaciones. Por lo tanto, ese es el mensaje que les dejo. Tenemos que seguir trabajando unidos, no perder la conectividad, no perder la conexión, y enfocándonos siempre en los niños que son el futuro. Bien. César, por favor. Sí, este mensaje que le doy a los que nos están viendo, más que un mensaje de abogado, es un mensaje de persona, de ser humano, de padre de familia, y decirle a todos los padres de familia que piensen que antes de ser mujeres o varones, piensen en que son padres en primer lugar, porque el maltrato institucional no se inicia con el maltrato que prestan las instituciones. Para que haya un maltrato institucional, tiene que ser originado por un padre.
porque es el padre o la madre que lleva un caso X a someterlo al Poder Judicial o a la Fiscalía, y es allí donde empieza el maltrato institucional. Entonces, ¿quién origina el maltrato institucional? En primer lugar, lo origina el padre y la madre. Entonces, primero, señores, señoras, piensen como madre, como padre, y no como esposa o esposo, como marido o mujer. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, César. Carlos. No podemos cambiar el mundo solo con ideas. Tenemos que tener convicción también en nuestros corazones. Lo contrario a la pobreza no es la riqueza, es la justicia. Y la riqueza de una nación no está en ver cómo tratamos al rico y al poderoso y al privilegiado, sino al pobre, al desfavorecido y a nuestros hijos, a nuestros niños. Tenemos que seguir unidos en la trinchera de la lucha por los derechos de nuestros hijos. Y cueste lo que nos cueste, y yo sé que decir que no te gusta una determinada ley con perspectiva de género es todo menos popular. Así que nada, os espero en la trinchera. Bien, hablaste de la trinchera. Yo me voy a tomar el último minuto antes de agradecerles y voy a también dejar de alguna forma mi pensamiento en un mensaje en donde creo que desde hace mucho tiempo nos vienen diciendo que las próximas guerras se van a librar por los recursos naturales, por el agua potable, por los alimentos, por los minerales estratégicos, por la energía. Y creo que esa guerra ya se empezó a librar hace mucho tiempo en las sociedades, cuando intentan controlar a la sociedad por la destrucción de la familia y el control de la natalidad. Obviamente, la destrucción de la niñez. Las personas somos responsables de lo que hacemos, no hay ninguna duda, pero también somos responsables de lo que dejamos de hacer. Somos responsables de lo que callamos, somos responsables de no involucrarnos, somos responsables de ser indiferentes. Muchas veces las sociedades tienen tanto miedo de enfrentar a aquellos que intentan dominarnos que no se dan cuenta que ese miedo es lo que alimenta el poder de ellos. Como sociedad es hora de despertar. Si queremos un cambio, tenemos que empezar a involucrarnos, no podemos ser indiferentes, no podemos quedarnos sentados de brazos cruzados, mirando cómo otros luchan porque es una situación muy cómoda. Es hora que como sociedad actuemos. Para el niño, el día es hoy. El daño que se le produce a un niño es irreparable. No podemos seguir esperando que otros luchen y todos debemos involucrar. Decirle gracias a Primera Infancia Internacional, gracias a Luigi, a Carlos, a Javi, gracias a Fátima, siempre es un placer compartir con vos un espacio, gracias a Erika, ha sido un placer conocerte, gracias a César, que desde Perú nos trajo su misión, ha sido un placer compartir este espacio, gracias Francisco, y gracias a Carlos. Y si bien Fátima ya ha sido alguna vez invitada a mi programa, los comprometo públicamente a ustedes cuatro para invitarlos y que participen a la justicia de los débiles. El martes van a estar conmigo, martes, que es el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. No debemos olvidarnos de eso porque no es solo un día. El maltrato se produce todos los días y no podemos esperar un día para actuar. Así que los espero el martes y les dejo la palabra a los organizadores para que ellos se despidan. Y ha sido un placer escucharlos y aprender. La verdad, gracias por dejarme participar. Héctor, me tomo el atrevimiento de iniciar entonces aclarando que tuve la oportunidad de comunicarme con el abuelo de Lucio, don Ramón, quien nos abandonó por problemas de conexión. De todos modos, estamos profundamente agradecidos porque se notaba esa perspectiva humana de una problemática que lamentablemente pasó y tristemente sigue pasando y esperamos y aspiramos que no pase más. Nosotros, pues yo tomando la vocería de Primera Infancia Internacional, yo agradezco profundamente los oficios de personas como ustedes, que en sus oficios han insertado en sus corazones y en sus almas esta causa noble, porque como recordamos en muchas ocasiones nosotros,
Si estamos acá es porque recordamos que algún día fuimos niños, y ese sueño de niños que nos hace lo que hoy somos aún vive, y estamos luchando por eso. Pareciera como si los que están en esa furia loca de olvidarse de esa infancia que tuvieron, empiezan a tergiversar las cosas y jugar con ese poder y ese humo. Entonces, recordarles que como Primera Infancia Internacional, yo pinto una cara feliz en pro de la defensa de los niños. Primero los niños, primero la infancia. Y eso es lo que estamos haciendo y por lo que estamos luchando. Entonces, un agradecimiento, Javi, por favor. Luigi, por favor, gracias. Nada, Los invito a que repliquen esto como una acción, precisamente de recordar que nosotros estamos trabajando, priorizando los derechos de los niños. Y que lo acompañen con una frase, la que ustedes quieran de aquí en adelante cuando puedan, y si se les ocurre. Los combino a eso. Javi. nada, reitero las palabras de mi compañero que está en Colombia, agradecer a todos los panelistas de hoy que nos acompañan. Aquí tiene un amigo, tiene un compañero en España que, pero que pueda ayudar sin pensarlo, seguramente lo haré. Y porque los niños y las niñas de hoy serán hombres y mujeres mañana, me pinto una cara feliz en defensa de nuestros niños. Muchas gracias a todos. Héctor, mil gracias. Carlos, mil gracias. Obviamente ustedes, Fátima, Erika, Francisco, doctor César, cuando puedan, no falta más. Algún día si nos regalan un video con ese gesto, le estamos agradeciendo de corazón. Muchas gracias y que lo compartan y que esto se vuelva algo en donde todo el mundo pueda con eso también tocar su mente y su corazón. Por ese niño que vivió en nosotros y por esos niños que vienen ahora. No sé si alguien tenga algo más que agregar. Yo agradezco mucho sus oficios de corazón. Excelente trabajo y excelente intervención de cada uno de ustedes. Estoy gratamente sorprendido. Muchas gracias. Héctor, ni hablar. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias, muchas gracias. Lo mismo digo, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a recordar que Héctor, no sé si lo dijo, el martes en la Justicia de los Débiles, en su canal Los Débiles, vamos a estar yo como representante de España y de Europa, Luigi Carino, el presidente de la organización de la ONG Primera Infancia, y el vicepresidente Carlos Peña, estaremos, que ya compartiremos ahora, si queréis, por privado. Bueno, pues ahí estaremos hablando un poco de la organización. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias de corazón, de verdad. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias por la invitación, gracias a todos. Muchas gracias por el evento. Sí, doctora Erika, mejoró muchísimo la iluminación. De una vez te comento por si acaso. Es una cosa que Francisco recomendaría que trabajáramos en el tema de la cámara porque está